Empezamos este video con un trozo de chapa de 21 centímetros por 16 centímetros y de media pulgada de espesor. Vamos a marcar 5 centímetros del lado derecho de sus pantallas, aquí en la parte de abajo, y 5 centímetros en la parte de arriba. Vamos a trazar una línea y vamos a marcar otros 5 centímetros. Aquí donde dan los 5 centímetros vamos a centropuntear para el punto de apoyo del compás y vamos a trazar una circunferencia de 10 centímetros de diámetro. Vamos a marcar 10 centímetros en esta parte y vamos a trazar una línea donde termina el círculo y donde marcamos los 10 centímetros. Hacia este lado vamos a marcar 7 centímetros y medio y en la parte de abajo otros 7 centímetros y medio. Y trazamos una línea. Esta parte que está al lado derecho de sus pantallas es la que vamos a remover. Con la ayuda de la moladora y un disco de corte vamos a retirar el material sobrante. En este caso vamos a retirar este rectángulo que nos sobra. Aquí ya nos quedó lista sin este trozo. Ahora vamos a cortar por el entorno de la circunferencia y retirar estas esquinas que nos sobran. Vamos a cortarla y después a pulirla y con la ayuda de una lima le vamos a dar la forma. Bueno, acá ya nos quedó listo. Para la base de la máquina vamos a utilizar un trozo de chapa de 22 centímetros por 22 centímetros de media de espesor. Vamos a presentar la pieza que acabamos de fabricar aquí encima y vamos a medir en un costado 7 centímetros. Con la ayuda del compás vamos a marcar 10 centímetros para trazar una marca de circunferencia. Esta marca nos va a ayudar para ponerle los grados a la máquina. Luego, acá donde centropunteamos, vamos a perforar con una broca de 7 octavos. Vamos a perforar las dos chapas. Bueno, acá ya las tenemos listas, ya quedaron perforadas las dos, tanto la de arriba como la de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle 4 perforaciones en las esquinas para poderla asegurar a una mesa o un banco de trabajo. Las perforaciones van a ser de 3 octavos de pulgada.
Para fabricar este buje utilicé 5.5 centímetros de 2 pulgadas y lo perforé en el centro con broca de 7/8. Para el separador vamos a utilizar dos trozos de ángulo de 2 pulgadas por 1/4 de 5.5 centímetros. Esto tiene que tener la misma altura que el buje. Los vamos a soldar formando un cuadro y lo vamos a pulir. Aquí nos quedó ya listo, soldado y pulido. Para esta parte vamos a necesitar un pasador de 7/8 de espesor y de 8 centímetros de largo. Vamos a introducirlo en la perforación que hicimos en la base y luego vamos a introducir el buje que fabricamos. Vamos a posicionar la pieza que hicimos con los dos ángulos. Y la posicionamos en esta parte que nos quede alineada con el buje. A 1 centímetro del costado para poder soldarla. Vamos a cortar una platina de 5.5 centímetros por 7 y la vamos a posicionar en esta forma. Posteriormente vamos a soldar por toda su base. Aquí ya la tenemos totalmente soldada en la parte de la base. Ahora vamos a proceder a poner la parte de arriba y soldarla. Vamos a volver a colocar el pasador, después el buje. Y aquí voy a colocar unas laminitas que nos van a servir de separación entre la placa y el buje para que no se nos vaya a ajustar cuando lo soldemos. Colocamos la parte superior y la dejamos muy bien alineada en un costado que nos queden paralelas las dos. Con la ayuda de las escuadras magnéticas las colocamos para que nos las posicionen en un buen lugar y vamos a puntearla. Después de punteada le damos la vuelta y la soldamos bien. Bueno, aquí ya nos quedó soldada tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y aquí la idea es que el buje nos quede suelto, que se nos mueva. Para el soporte de la muela vamos a unir dos trozos de 8 centímetros de largo por 29 milímetros de espesor. Vamos a puntearlos por ambos lados. Luego los vamos a avellanar para que la soldadura nos quede penetrada y después poder pulirlos. Aquí ya los tenemos avellanados y vamos a proceder a soldar.
Vamos a pulirlos, que nos queden totalmente planos en ambos lados, que no se nos noten las soldaduras. Aquí ya lo tenemos listo, bien pulidos. Vamos a marcar para sacar el centro. Vamos a centropuntearlo y lo vamos a perforar con broca de media. Y hacemos un avellanado para que la cabeza del tornillo nos quede oculta. Aquí ya nos quedó. Como podrán ver, introducimos el tornillo y la cabeza queda oculta. Para la muela vamos a utilizar un trozo de chapa de 7/8 de 7.5 centímetros por 10.5 centímetros. En mi caso voy a fresarla para que a un lado me quede como especie de una escala para que la muela tranque con la base y quitarle presión al tornillo. Los que no se puedan hacer con la fresa podemos soldarle un pedacito de varilla cuadrada de 1/4 de 5/16 para que nos sirva de tope. Aquí ya nos quedó lista, este es el tope que les decía. Y aquí el portamuelas nos tranca y nos quita presión al tornillo. Vamos a presentarla para marcarla y poderla perforar y roscar con machuelo de media. Esta muela que fabricamos, como es en hierro dulce, es muy blando el metal. Vamos a rellenar el borde con soldadura de Uruguay 550 para darle más resistencia, ya que en este punto va a haber roce de metal con metal.
Aquí ya la tenemos lista con la forma que deseamos. Esta es una forma que nos permite doblar hasta 45 grados, sea la platina o la varilla que vamos a doblar. A 1,5 centímetros de los bordes vamos a centropuntear para perforar con broca de media. Vamos a presentarla en el sitio donde la vamos a asegurar, pero tenemos que tener en cuenta que este filo tiene que quedarnos alineado con el centro del pasador. Eso es lo más importante. La posicionamos y con la ayuda de las escuadras magnéticas vamos a sujetarla para que no se nos vaya a mover. Como pueden ver, aquí ya nos quedó muy bien alineada con el centro del pasador. Con la ayuda del taladro manual y la broca de media vamos a marcar donde vamos a perforar para posteriormente hacer las roscas en la base. Aquí perforamos para hacer rosca con machuelo de media. Aquí vamos a avellanar las perforaciones que le hicimos al portamuelas para que la cabeza de los tornillos nos quede oculta. Aquí ya la tenemos lista. Para asegurarla vamos a utilizar 2 tornillos de media por 2,5 de largo, cabeza Bristol. Bueno amigos, aquí culmina la primera parte de este proyecto. Espero haya sido de su agrado. Seguiré trabajando para poder compartirles la segunda parte. Muchas gracias a todos y en especial a los que se han suscrito a mi canal. Muchos saludos y nos vemos en el próximo video.